Y listo, entonces vamos a hacer la clase de Génesis capítulo 12. Esta clase se titula La historia de Dios, de Génesis capítulo 12 a Génesis capítulo 15. Entonces, la idea cuál es? Iniciar con esta imagen en la que, digamos, se pretende mostrar, ilustrar cuál es el contexto social del cual fue llamado Abraham. ¿Quién fue Abraham? Una persona llamada por Dios para un propósito específico del cual vamos a estudiar un poquito más adelante. Pero entonces, ¿qué quiero resaltar con esta imagen? La importancia de siempre situar cualquier pasaje bíblico que nosotros vayamos a estudiar en un contexto social. Eso es algo de lo que hemos hablado en algunas ocasiones, solo que hoy quiero hacer énfasis en eso. Y en otra herramienta que hasta ahora vamos a empezar a utilizar, la cual son los atlas bíblicos. ¿Por qué los atlas bíblicos son de bastante importancia? Eso también lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, para presentar ese contexto, tengamos presente que Abraham es descendiente de Noé por la línea de Sem. Entonces, si ustedes hacen un estudio detallado de Génesis capítulo 11, lo que van a observar es que entre Noé y Sem, entre Sem y Arfaxad y así sucesivamente, la Biblia sí nos registra el número de años que transcurrieron. Entonces, ustedes lo pueden hacer como tarea, llevar a cabo la sumatoria y con esa sumatoria, digamos, teniendo presente el número de años, tener una idea de cuál fue el tiempo que transcurrió desde Noé hasta el nacimiento de Abraham. Bueno. Aquí también aparece entre paréntesis el nombre Abraham y ese nombre, pues vamos a ver más adelante, corresponde a un propósito de Dios. ¿Eso no lo alcanzamos a estudiar hoy? No, eso no lo alcanzamos a estudiar hoy, sino, si Dios nos lo permite, dentro de 8 días, ese cambio de nombre. Entonces, ¿qué es importante para resaltar? El contexto familiar de esta persona llamada por Dios. Y Abraham tenía dos hermanos, uno es Harán y el otro es Nacor. Harán tuvo un hijo llamado Lot, por lo tanto, Lot viene siendo el sobrino de Abraham. Y también hay que tener presente que la Biblia nos da un detalle y es que Harán falleció antes que su papá, Taré. Y bueno, pues ese detalle es importante tenerlo presente a la hora de entender por qué Abraham se fue de la tierra de Ur de los Caldeos junto con su sobrino. ¿Listo? Entonces tengamos presente esta genealogía y lo que siempre hemos mencionado. Cada vez que nosotros nos acerquemos al texto bíblico es importante darle un sentido cristológico. Entonces, esta genealogía, ¿qué tiene que ver con Génesis 3:15? ¿Qué relación tiene con el cumplimiento de las promesas de Dios? Esa es la pregunta principal que nos compete en este estudio. Y para ello no vamos a empezar a leer Génesis capítulo 12, sino nos vamos a remitir a Josué capítulo 24, versículo 2. Entonces voy a pedirle a Frank para que lea este pasaje. Frank. Listo. Sí. Dice, Uh-huh. y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taret, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Listo, gracias Frank. Resulta que Josué capítulo 24 nos está comentando algo muy interesante. Y es que Abraham, o bueno, Abraham, antes del cambio del nombre, es una persona que no nació en un contexto de personas creyentes, en un contexto de personas que tuviesen un pleno conocimiento de Dios. El contexto del cual vino Abraham fue un contexto de idolatría. Esa palabra idolatría tiene una íntima relación con el término griego latreia, que hace referencia a la adoración que se le debe dar única y exclusivamente a Dios. El punto es que si ellos servían a dioses extraños, esa expresión de dioses extraños hace referencia a deidades falsas, a deidades distintas a la verdad deidad que nos ha presentado las escrituras desde Génesis capítulo 1. Entonces, si bien Josué capítulo 24, versículo 2 no nos está diciendo de manera literal que Abraham hubiese servido a dioses extraños, aquí lo que dice es que Taré, su papá, y Nacor, uno de sus hermanos, servían a dioses extraños, sí podemos tener presente que él estuvo en un contexto de idolatría. Y es muy probable que Abraham hubiese cometido idolatría. Así que, teniendo esto en mente, vamos a observar que la razón por la que Dios llama a Abraham
no es por su santa familia, ni porque Abraham fuese mejor que los demás, porque recordemos que Abraham es descendiente de Adán y Eva, por eso también se nos da la genealogía, como una forma de hacernos entender que la persona que Dios llamó no es una persona que tuviese algún mérito por sí misma. Abraham simplemente fue una persona que nació en un contexto de idolatría en Ur de los Caldeos y que en el propósito soberano de Dios y en esa elección soberana de Dios, Dios lo llamó para cumplir esos propósitos. Entonces, a manera de comentario, el texto nos proporciona el contexto del que provino Abraham. Dios no lo llama por haber nacido en una familia creyente, ni por mérito de Abraham. Abraham es hijo de Adán. Y por eso se nos recuerda con la genealogía. ¿Listo? Tengamos eso en mente. ¿Por qué es importante tener esto en mente? Porque todo lo que viene en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, que corresponde a unas ordenanzas de Dios y unas promesas también hechas por Dios, no vienen en correspondencia con algún mérito. Entonces, si no vienen en correspondencia con algún mérito, ya se nos empieza a venir a la cabeza ese concepto de la gracia de Dios, que ya lo estudiamos en el caso de Noé. Entonces vamos a ver cómo es esa gracia de Dios en el caso de Abraham. Bien, para ello entonces voy a pedirle a Nidia. Nidia, ¿estás ahí? Buenas tardes. No, Nidia no está. Ah, No bueno, ha listo, Ketty. contestado. Entonces, hola, Ketty. Hola. Para que entonces tú leas el versículo 1, ¿listo? El versículo número 2 lo lee Liliana, porfa. Y el versículo número 3, quiero preguntarte, Mío, ¿tú estás ahí? ¿Tienes habilitado el micrófono? Si no, no te preocupes. Entonces podemos repetir el ciclo con Frank. ¿Mío? Bueno, entonces repetimos el ciclo con Frank. ¿Listo? Entonces, versículo 1, Ketty, el versículo número 2, Liliana, y el versículo número 3, Frank. Dale, Ketty, porfa. Listo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Gracias, Ketty. 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Gracias, Liliana. Número 3, Frank. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Listo, gracias, Frank. Primera pregunta, vamos al versículo 1. ¿Qué es aquello que Dios le ordena? Bueno, la ordenanza de Dios aquí la podemos partir. La primera partecita es, vete de tu tierra. O sea, ya no vas a vivir en Ur de los Caldeos. Vete de la tierra de donde eres oriundo. Segunda parte, vete de tu parentela. Tiene que dejar a sus familiares. Aquí no dice solamente a sus papás, ahí no dice solamente a sus hermanos. Parentela hace referencias a parientes, a familiares de forma extendida. Es decir, eso cobija también a su sobrino, ¿no? Número 3, vete de la casa de tu padre, ya no vas a vivir con tu papá. Y pues aquí también está diciendo a la tierra que te mostraré. Pregunta, ¿Dios le dijo a dónde iba a ir? Pues aquí está diciendo que no. Y eso es como medio complicado porque imagínense ustedes, o sea, nosotros ponernos en esa situación de Abraham, que Dios nos diga, mira, vete de Bogotá, de tu tierra, de tu parentela, bueno, para quienes hayan nacido en Bogotá, ese es mi caso, a la tierra que te mostraré. Entonces, si yo me voy a Chía, pues es válido porque Dios no me ha dicho a dónde. Si yo me voy a Mesitas del Colegio es válido. Si yo me voy a Villavicencio es válido. Cualquier lugar fuera de Bogotá sigue siendo válido. Porque hasta el versículo número 1, Dios no ha dicho a dónde tiene que ir. Entonces, ¿eso qué nos muestra? Que Dios en algún momento más adelante les va a mostrar. Pero si no le muestra en ese momento, es porque aquí Abraham tiene un punto en el cual debe ejercitar su fe. Y ese punto es irse sin saber a dónde. Y eso no es algo nada fácil, ¿no? Como dice el dicho, para quien no sabe a dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces el punto es, él tenía que saber a dónde ir. Ahora podemos seguir. ¿Qué fue lo que Dios le prometió? Entonces podemos seguir partiendo el texto bíblico. Lo primero es, haré de ti una gran nación, esa es una parte de la promesa. 2, te bendeciré. 3, engrandeceré tu nombre. 4, serás bendición, que implica te bendeciré. El versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, va la cuarta parte,
Bueno, a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Podemos ahí identificar como 7 elementos distintivos de esta promesa. Ok, pero entonces aquí viene la pregunta dura. Si en Abraham no existe mérito alguno, si él viene de un contexto de idolatría, ¿por qué entonces Dios le da semejante lotería? Porque, a ver, no estamos hablando de mérito, no estamos hablando de una obediencia intrínseca, porque sí, más adelante vamos a ver que Abraham obedeció a Dios, pero esa obediencia es en respuesta a la obra de Dios, no es la causa por la cual Dios está obrando aquí. Aquí Dios no está obrando con Abraham porque es que él haya sido bueno, él era descendiente de Adán, igual que cualquiera de nosotros. Pero el punto es, en su elección soberana, el texto bíblico no nos dice por qué Dios escogió a Abraham. Simplemente nos dice que lo escogió. Entonces hay asuntos que hacen parte de esa voluntad no revelada por parte de Dios. Y en esa voluntad no revelada, Dios se reservó las razones por las cuales escogió a Abraham. Solo que sí sabemos que hace parte de su elección soberana. En esa elección soberana, Abraham se llevó la lotería. Y lo digo literalmente no, sino figuradamente. Porque obviamente pues no le estoy haciendo apología a las loterías. Pero se llevó la lotería. Imagínense que a nosotros nos dijera Dios toda esta serie de promesas. En primera instancia, esta es una promesa que Dios le hizo a Abraham. Esta no es una promesa aplicable a los creyentes de hoy en día, ni aplicable a otros creyentes. Entonces tengamos presente que cuando nosotros vamos al texto bíblico, siempre debemos tener pendiente a quién Dios le está dirigiendo esta promesa. No todas las promesas de las Escrituras son para nosotros. En este caso particular, estas promesas son exclusivas de Abraham, no son aplicables a nosotros. Y lo digo porque una vez escuché una persona diciendo que Dios le había prometido, según este pasaje, que haría de esa persona una nación grande. Y pues el tema es que eso es un error, porque aquí a quien Dios le está hablando es a Abraham, no a los creyentes de hoy en día. Esta es una nación grande, única en la historia. ¿Por qué razón? Porque tiene una relación directa con el Mesías. Si esa nación ya fue conformada, es imposible que esta promesa sea reiterada con alguien distinto a Abraham, a lo largo de la historia y mucho menos hoy en día. Entonces tengamos eso en mente. ¿Qué quiere decir esta expresión? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Alguien quiere participar? Y en ti serán benditas. ¿Y eso qué es? ¿Qué es bendecir? Ya nosotros lo habíamos definido en Génesis capítulo 1. Bendecir es, ¿qué cosa? Si alguien quiere participar, si no, seguimos de forma expositiva. Entonces, Sería que a partir de él, como que se generaría de pronto, pensaría yo, llevando la línea del Mesías de pronto, por medio de su descendencia o por medio de sus decisiones, también puede ser, serían benditos todas las generaciones después de él. ok. O sea, me gusta eso que tú dices. No es por Abraham, sino esto tiene que tener relación directa con el Mesías. Recordemos, todo esto que Dios nos está mostrando en las Escrituras es de carácter cristológico. No debemos perder eso de vista. Génesis 3:15 es la promesa que Dios dio para que el hombre pueda poner su confianza en aquel Mesías que va a venir. Y Génesis capítulo 12 tiene una relación directa con el cumplimiento de esa promesa. Esa relación directa, pues tiene que ver con esto. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí no dice que serán benditas por Abraham todas las familias de la tierra. Abraham simplemente va a ser alguien en quien Dios va a depositar esa promesa. Pero no va a ser la causa por la cual esa promesa va a venir, sino es Dios mismo. ¿Listo? Entonces nosotros vimos que bendecir significa, desde un punto de vista bíblico, es la acción por parte de Dios de causar un bien en aquello que recibe su bendición. Y por ello es que hay autores que catalogan la bendición como en 2 tipos diferentes. Una que se llama constitutiva y otra que se llama invocativa. La bendición de carácter constitutiva es aquella bendición que solamente Dios puede constituir. Es decir, aquella bendición de la que solamente Dios puede llevarla a su cumplimiento. Por ejemplo, Dios bendijo al hombre y le dijo, fructifiquen y multiplíquense. Eso es una bendición.
¿Será que yo puedo hacer que alguien tenga hijos? Por supuesto que no. Yo no soy quien da la vida, solamente es Dios. Entonces el punto es que cuando hablamos de bendición constitutiva, esto de constitutiva e invocativa es simplemente una división teológica. Yo no digo que tiene que ser una doctrina estricta, solo como una forma en la que nosotros podemos comprender el concepto de bendición. Entonces, cuando hablamos de bendición constitutiva... Hola a todos, qué pena. ¿Hola? Ay, Te no. escucho, te escuchamos. Sí, Sí, te hola escuchamos. Gisela. Sí, no, qué pena con ustedes. Algo le pasó a mi computador y dejó de funcionar de repente. Tuve que reiniciarlo. Entonces ya les comparto la presentación. Ay, no sé qué pasó. Y me preocupa porque el computador es nuevo. No sé qué pasó aquí. Bueno, entonces ya estoy abriendo PowerPoint. Y aquí. Hola, sí, por favor. Sí, se ve la presentación. Ay, listo, gracias, gracias Liliana. Entonces, ok, estamos, ya, aquí. 12.3. Listo, entonces estamos hablando acerca del concepto de bendición invocativa constitutiva. Eso es solo una división teológica. Entonces, la bendición constitutiva es aquella que Dios es aquel que la profiere y la lleva a cabo. Cuando hablamos de bendición invocativa, es aquella bendición, como por ejemplo, cuando mi mamá sale de la casa, yo puedo decirle, mamá, yo te deseo que Dios te bendiga protegiéndote y pues llevándote con bien a donde te vayas a dirigir. El punto es que yo estoy invocando el favor de Dios, pero en mis manos no está proteger a mi mamá. Entonces sí, nosotros podemos bendecir a otros en un sentido de invocar el favor de Dios, pero no en el sentido de Dios, en el sentido en que nosotros podamos ejecutar esa bendición. Solamente Dios quien puede ejecutarla. ¿Qué es la bendición? El acto de causar un bien por parte de Dios en aquello que recibe su bendición. Entonces dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué tiene de bueno Abraham? Pues la respuesta es nada, él es descendiente de Adán. Pero él simplemente fue escogido de forma soberana por Dios para llevar a cabo el cumplimiento de un propósito, que ¿cuál es? Bendecir en él a todas las familias de la tierra. Es decir, Dios escoge una persona de un contexto de idolatría con el propósito de hacerlo a él depositario de todas esas bendiciones y así extenderlo a todas las familias de la tierra. Así que el propósito de Dios no se queda en él, sino el propósito de Dios es que a partir de él se pueda extender dicha bendición. ¿Listo? ¿Qué quiere decir en ti serán benditas? Ya eso lo vamos a ver con relación a otro texto que vamos a citar en el libro de Gálatas. ¿Qué derecho tiene Dios para ordenar esto? Estas son preguntas de reducción al absurdo, en las que nosotros debemos siempre tener presente que Dios es soberano. Dios tiene todo el derecho de ordenar las cosas como quiera, de la forma que quiera y con quien quiera. En este caso, Dios quiso con Abraham. Pero recordemos que el texto bíblico no nos aclara la pregunta de ¿por qué Dios escogió a Abraham? Pues Dios simplemente lo escogió. Listo, podemos seguir con más preguntas. ¿Cuándo le dijo Dios esto a Abraham? Entonces, si ustedes van a Hechos capítulo 7, versículos 2 al 4 y Génesis 11:31, van a observar que Dios le dijo esto a Abraham estando en Ur de los Caldeos. Ya tenemos entonces que ubicar en un mapa dónde es que queda Ur de los Caldeos, porque pues sí, Ur de los Caldeos suena muy, muy antiguo, muy histórico, pero sí, ¿en qué parte es que queda Ur? ¿Listo? Segundo, ¿qué inconveniente había para que de Abraham viniese una gran nación? Según Génesis 11:30, se nos menciona que la esposa de Abraham, cuyo nombre era Sarai, era estéril. Y pues ese sí era un inconveniente bastante grande. Porque a ver, si él iba a tener descendientes, ¿cómo los iba a tener si su esposa era estéril? Y en el propósito de Dios, nos vamos a remitir a Génesis capítulo 2, versículo 24, no está contemplado que Abraham tome una concubina o tome alguna mujer fuera del matrimonio para que de ahí bien venga esa descendencia. Eso no está contemplado en el propósito de Dios, en el modelo de Dios, en el diseño. El diseño de Dios es una relación en la que solamente se participa un hombre y una mujer, no un hombre con dos mujeres. Entonces es importante recalcar que si bien Abraham podía tomar otra mujer, es más, lo hizo con Agar,
El tema es que eso no va en correspondencia con el modelo de Dios. El modelo de Dios era con Sarai, solamente con su esposa. De ahí es donde está contemplada la descendencia. ¿Listo? Y ahora, vamos a esta pregunta. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué Abraham se lleva semejante lotería? Porque uno podría decir, no, pues, o sea, ya nadie ni siquiera puede maldecir a Abraham. Todo el mundo tiene que bendecirlo, porque si lo maldice, entonces Dios se va a encargar de maldecirlo y así sucesivamente. Pues todo esto tiene que ver es con el Mesías. Ni siquiera se debe centrar es en Abraham. Abraham es simplemente un ser humano al que Dios llamó en su propósito soberano para el cumplimiento de una promesa. Pero no se trata de Abraham, se trata del Mesías. ¿Cómo corroboramos eso? Gálatas 3:16. Entonces vamos a ir aquí. Abrimos nuestras versiones y nos vamos al libro de Gálatas. Gálatas 3:16. Ok. Bueno, entonces Gálatas 3:16 dice así. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, si Abraham recibe estas promesas, según Gálatas 3:16, también esto va dirigido a Cristo. ¿Por qué a Abraham Dios le promete todo esto? Pues la razón es esta. Al prometer Dios una nación grande, está haciéndose referencia a la nación en la cual el Cristo, el Mesías, va a nacer. Entonces, ¿por qué es grande? Según el concepto de Dios, que es el concepto absoluto. Porque allí va a nacer el Mesías. Aquí no se está hablando de grandeza en el sentido territorial. No se está hablando de grandeza en el sentido del poderío militar. No se está hablando de grandeza en economía. Se está hablando de grandeza es en el sentido mesiánico, en el sentido teológico. Y dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, o sea, te haré famoso y serás bendición. Sí, ¿por qué razón? Porque de él va a venir esa gran nación. Entonces, versículo 3, si alguien bendice a Abraham, bendice a la nación que viene de él. Y si alguien bendice a la nación que viene de él, está bendiciendo al Mesías que va a nacer en esa nación. Si alguien maldice a Abraham, está maldiciendo a la nación que viene de él. Y al maldecir a la nación que viene de él, maldice al Mesías que Dios prometió. Ah, ok, entonces cuando ya se le da el enfoque mesiánico a esta promesa de Dios, ya uno está viendo realmente por qué es que Dios trata de manera tan especial a Abraham. Aquí no se trata de Dios llevando favoritos o haciendo acepción de personas. No se trata de eso. Se trata de Dios, el Dios soberano, cumpliendo su propósito soberano, escogiendo de forma soberana a una persona para que así se cumpla. Génesis 3:15. ¿Listo? Tengamos eso bien en mente. Entonces, como les dije antes, este es un recurso que hasta ahora vamos a empezar a usar en el estudio bíblico. ¿Por qué hasta este momento? La razón se centra en lo que habíamos estudiado hace 8 días. El Salmo 104 nos dice que en el diluvio hubo un cambio bastante significativo de la geografía a nivel mundial. Vimos que hay personas que afirman que el Salmo 104 hace referencias al día 3. Sin embargo, vimos cómo se puede responder a esa argumentación, contraargumentando el hecho de que Salmo 104 hace referencias al diluvio. Y frente a ello, incluso pues, se han escrito artículos defendiendo la razón por la cual Salmo 104 hace referencias a tiempos del diluvio. Entonces, si en los tiempos del diluvio cambió tremendamente la geografía, pues nosotros no podemos tener un mapa bíblico, un atlas bíblico o sucesión de mapas antes del diluvio, porque pues no tenemos forma en la cual podamos localizar absolutamente nada. Antes de esa catástrofe, pues no hay manera. Pero ya después, es decir, los tiempos de Abraham, ya sí podemos empezar a mirar el tema de los atlas bíblicos. Es más, si ustedes revisan los atlas bíblicos, por lo general, estos empiezan, es más o menos en tiempos de Abraham. Ustedes no van a encontrar un atlas bíblico donde se diga a ciencia cierta la posición del huerto de Edén. Y si es así, se están teniendo son ciertas suposiciones que, pues, de todos modos la Biblia no especifica. Entonces, para empezar, esta es la tierra en la cual nació Abraham, aquí en Ur, ubicado en la región de Mesopotamia. Mesopotamia significa entre ríos. Esta es una región comprendida entre los ríos Tigris, este que está aquí arribita, y el río Éufrates, este que está aquí abajo.
Como es una región que se encuentra bastante irrigada por estos ríos, no es una región de tipo desértica. La parte desértica, por ejemplo, sería el sur de hoy en día Israel, que sería como el desierto del Negev por aquí. Pero esta parte de Mesopotamia era una parte fértil, rica en cosechas. Y es más, es una de las regiones que es cuna de la civilización moderna, porque allá pues se dio pues, de forma bastante significativa el desarrollo de la agricultura. Entonces Abraham nació en ese contexto, en un contexto donde había posiblemente abundancia de alimentos, abundancia económica, pero era un contexto de idolatría. Allá es donde nace la persona que ahora nos presenta la escritura. Resulta que él salió de Ur y se dirigió hasta la ciudad de Harán, que queda mucho más al norte. ¿Qué tan al norte? Entonces podemos apelar aquí a lo que es la escala del Atlas bíblico. Aquí se nos dice que esta longitud corresponde a 330 kilómetros. Entonces, si hacemos esto como abuelo de pájaro, como digo yo, es decir, hay como una estimación muy regular, podemos decir que la distancia entre Ur de los caldeos y Harán era de alrededor 700 kilómetros, alrededor de 700 kilómetros. 700 kilómetros es más que la distancia de aquí a Cartagena. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos en línea recta de aquí a Cartagena, hay 630 kilómetros. Es decir, Abraham se pegó una caminata, una patoneada tremenda. Y entonces esto es algo que no le va a tomar un día ni 2 días. Es decir, el Atlas bíblico a nosotros nos permite localizar los lugares de los cuales la Biblia hace referencia para tener una concepción de cómo fue esa travesía de Abraham. Abraham no salió de Ur de los Caldeos, caminó un día y llegó al lugar al cual Dios le prometió. Eso no fue así. Esto pudo haber sido una travesía de meses o incluso años, porque más adelante se nos menciona que él adquirió muchas riquezas y personas aquí en Harán. A ver, para yo poder adquirir riquezas en un lugar, necesito haber permanecido en ese lugar un tiempo considerable. Así que esto que aquí se nos muestra con el colorcito rojo, esta trayectoria, no es algo que se haya dado en pocas semanas. Fue algo que tomó tiempo. Y esa es la parte que quiero resaltar. Y si tomó tiempo, eso quiere decir que Abraham duró un tiempo siendo ejercitado en la fe. ¿La fe en qué? En aquellas promesas que Dios le había dado. Deja tu tierra, deja tu tierra y tu parentela y bueno, sal de allá a la tierra que te mostraré. Y entonces él en toda esa travesía podía estarse cuestionando, bueno, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Será que hice bien saliéndome? Porque él salió de una ciudad muy posiblemente próspera para irse a un lugar que pues no sabemos qué tanta prosperidad podía tener. Entonces, bueno, nos podemos preguntar muchas cosas al respecto. ¿Listo? Les recomiendo mucho cuando ustedes encuentren sitios en las escrituras, vayan a un atlas bíblico. Lo recomiendo como por ejemplo, si ustedes quieren estudiar los viajes misioneros de Pablo, sin un atlas se van a perder. En serio, a mí ya me pasó. Es más, siendo franco, sin un atlas uno se aburre. Y uno dice, bueno, entonces estamos hablando de Antioquía, Antioquía de Pisida, estamos hablando de este lugar y si yo no lo ubico, me voy a aburrir y ni siquiera voy a tener una concepción de cómo fue ese viaje. Entonces siempre tengámoslo muy presente. Ahora sí, sigamos en el texto. Génesis 12, versículos 4, 5 y 7. Entonces, bueno, por cuestión de tiempo, ya que se me apagó el computador, voy a leerlo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Pregunta, ¿será que Abraham hizo como Dios le ordenó? Dios le dijo que dejara su familia y que dejara la tierra de la que él era oriundo. ¿Será que él obedeció? Porque pues sí, muchas veces nos dice que Abraham, padre de la fe, bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso que Abraham es padre de la fe? ¿Será que él realmente obedeció a lo que Dios le dijo? Pues en primera instancia, Lot era su sobrino. Él no dejó su parentela, ¿no? Ahora, existe la posibilidad que él haya adoptado a Lot
como hijo suyo, dado que el papá de Lot, que era Harán, había fallecido, es probable. Pero de todos modos, de que Lot era pariente, era pariente. Y cuando ya se fue con él, Lot no era un niñito. Entonces el punto importante es que, es decir, cuando ya llegaron a la tierra de Canaán, es eso a lo que me quiero referir. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, pues, es decir, el texto bíblico da a entender que Lot ya tenía riquezas, entonces, pues, es decir, no podemos afirmar a ciencia cierta cuál era su edad, pero el punto es que no dejó su parentela. Y además, Génesis 11:31 nos dice lo siguiente. Nos dice que tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. O sea que quien tomó la iniciativa de salir de Ur de los Caldeos ni siquiera fue el mismo Abraham, fue su papá. ¿Y Dios qué le dijo? Deja tu tierra y tu parentela. ¿Quién fue el que lo sacó? Su papá, o sea, su papá fue con ellos. Entonces, ¿hizo Abraham lo que Dios le ordenó? La respuesta es no. Porque Dios le ordenó dejar a su familia y salir a la tierra que le iba a mostrar. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Pues bueno, ¿qué podemos ver respecto al propósito de Dios? Dios escoge una persona que incluso lo desobedece en algunos momentos de su vida, como cualquiera de nosotros, porque así somos también nosotros. Aún conociendo del Señor, nosotros podemos incurrir en desobedecer a Dios. Ahora, que si era fácil, pues no era fácil. O sea, nos ponemos en los zapatos de Abraham y salir de Ur de los Caldeos, una tierra donde posiblemente ya lo tenía, entre comillas, todo, en términos terrenales. Posiblemente tenía un buen trabajo, unos buenos ingresos, y un lugar donde podía estar relativamente cómodo, pues salir de ella no era fácil. Ahora, que en ese lugar había idolatría, pues sí la había. Pero donde iba a llegar tampoco es que fuera la Santa Paloma del lugar donde no iba a haber idolatría, porque estamos hablando de un mundo caído. Entonces, tomar esta decisión para Abraham no era fácil. Pero aunque no fue fácil, pues su papá tomó la iniciativa, él se fue con su papá hasta Harán. En Harán muere el papá, Terá o Taré, muere allá, y también se va con su sobrino. Entonces, bueno, tengámoslo presente. Hay otro asunto que muchas veces se menciona y es que Abraham recibió esta promesa siendo de 75 años, y eso no es lo que dice el texto bíblico. El texto bíblico dice que él tenía 75 años cuando salió de Harán, cuando salió de aquí. Pero Génesis 12, del 1 al 3, nos dice las promesas que él había recibido estando era en Ur de los Caldeos. ¿Listo? Entonces, no podemos asegurar a ciencia cierta que él haya recibido estas promesas de 75 años. Simplemente no podemos saber exactamente cuál es el tiempo. ¿Listo? ¿Por qué lo digo? Porque es probable, digo probable, no lo digo como algo seguro, es probable que Abraham haya tenido que esperar más de 25 años o mucho más de 25 años el cumplimiento de una promesa. Es probable. ¿Listo? Bueno, entonces versículo 5. Ya sabemos que ellos salieron de allá de Harán y llegaron a la tierra de Canaán. ¿Qué hizo Abraham en la tierra de Canaán? Edificó un altar. Listo. Entonces la tierra de Canaán se encuentra aquí. Esto hoy en día, pues ya sabemos, es el mar Mediterráneo. Por aquí se encuentra Siria, por aquí se encuentra Israel, por aquí se encuentra Jordania, por aquí se encuentra Egipto, por aquí se encuentra Irak y así sucesivamente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La pregunta que vamos a hacer, ¿para qué eran los altares? Vimos la clase pasada que los altares eran lugares dedicados a la adoración a Dios, sí, pero ¿mediante qué? Mediante un sacrificio. Eran lugares apartados para ejecutar un sacrificio. Entonces, si Abraham edifica un altar a Jehová, implícitamente el texto bíblico nos está dando a entender que ejecutó un sacrificio. Y al sacrificar, ¿eso que está mostrando? Su fe en el Mesías. Entonces, Abraham era alguien que había puesto su fe en el Mesías y como consecuencia, pues se edificó un altar a Jehová. Así como lo vimos en el caso de Caín y Abel. Abel, ¿qué hizo? Abel siendo profeta, porque eso también lo comparamos con el libro de Lucas. Abel era un profeta. Él ejecutó un sacrificio mostrando su fe en el Mesías, de acuerdo a lo que también leímos en Hebreos capítulo 11. Entonces, edificar un altar es una muestra de la fe que ya se tiene en el corazón. ¿Listo? ¿Qué implica esto? Lo que acabamos de mencionar.
¿Y qué promesa le da Dios en el versículo 7? A tu descendencia daré esta tierra. Tengamos eso en mente. Es importante tener eso en mente. Génesis 13, 5, 6 y 8. Entonces, bueno, voy a ver quiénes han llegado porque es que no sé cómo se me fregó el computador, no sé quiénes han llegado. Ok, listo. Entonces, bueno, llegó también Juan Manuel, Yamile. Entonces, bien. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere ofrecerse para leer en esta ocasión este pasaje? Bueno, bienvenidos a todos. ¿Alguien se quiere ofrecer o lo leo? Sí, mira, Yo, Dale. Sí, me fui. No. también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Listo, gracias Liliana. A ver, ¿cuál era el lío? El lío es este. Nosotros nos saltamos un pasaje en Génesis 13 en el cual se nos relata que Abraham, a raíz de una hambruna que hubo en la tierra de Canaán, descendió a Egipto. Y allá hubo un tema con su esposa Sarai diciendo que era su hermana. Bueno, ustedes pueden repasar todo ese tema. Resulta que él regresa a esa tierra, pero regresa aún con más posesiones, no solamente acumuladas de la ciudad de Harán, sino también de la tierra de Egipto. Entonces, pues, tenían bastante ganado. Y si tenían bastante ganado, tanto Abraham como Lot, había un problemita, y era el espacio. Porque pues tener ganado implica tener un terreno en el cual se pueda pastar, en el cual se le puedan proporcionar las cosas que los animales necesitan. Y pues tampoco estamos hablando de una tierra inhóspita donde no hubiese alguien, porque, bueno, el versículo 7 no lo puse aquí, solamente por razones estéticas. Puse el versículo 7, ya se veía muy apretado el texto. Pero el versículo 7 nos dice, el cananeo y el fereceo habitaban en aquella tierra. Entonces, si el cananeo y el fereceo habitaban allá, es porque ellos tampoco tenían mucho espacio para donde moverse. No significa que, ay, no, toda esta tierra es de nosotros, tú vete allá, yo me voy pasando la montaña y listo, chévere. Eso no es lo que quiere decir el texto. Si el texto nos dice que el cananeo y el fereceo estaban allí, es porque ya era tierra habitada. Y además del cananeo y el fereceo, más adelante se nos menciona a un personaje llamado Abimelech y a su comandante militar Ficol. Entonces, si uno tiene ahí está Abimelech, está Ficol, está el cananeo, está el fereceo, por allá están Eres, Col y Mamre, que eran aliados de Abraham. Y bueno, ahí había gente, tampoco es que fuera ahí el desierto del Sahara donde no había nadie, no, eso no es el punto. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos dos? Separarse. ¿Listo? Ahora, Génesis 13, 9 y 10. Entonces, no sé, Liliana, si quieras volver a leer. Sí, Señor. Sí, gracias. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Listo, gracias, Liliana. Esta pregunta está bastante interesante, y pues si alguien quiere participar, bienvenido. ¿Por qué Abraham le da a escoger a Lot? Fíjense que Abraham es el que le dice estas palabras a Lot. No está toda la tierra delante de ti. Es como, mira, escoge. Si tú vas a un lado, pues yo voy al lado opuesto. ¿Por qué Abraham le da a escoger a Lot? ¿Y por qué no simplemente le dice, mira, yo me voy a hacer aquí, un poquito retirado de la gente, donde pueda haber espacio, y tú te vas allá? ¿Por qué no le da instrucciones, sino más bien le dice, oye, míralo, toma la decisión? ¿Qué piensan? De pronto muestra el afecto, no sé si de pronto es por ahí, que Abraham tenía hacia Lot. De pronto lo ve como un hijo, pues pienso yo de pronto y le da como esa opción.
de que él tenga la oportunidad de elegirlo, no sé. Bueno, sí, podemos ver el afecto que Abraham tenía hacia Lot, sí. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, Juan David, pues Dale, yo Lilia. pensando, pues se me ocurre que de pronto como el Señor le había hecho unas promesas, y dice Ujú. que lo iba a bendecir, o sea, como que le iba a ir bien, pareciera, diera a entender, pues él tenía de pronto como una tranquilidad de que para donde él fuera, pues iba a estar bien. Ok. Pues Entonces se muestra una confianza por parte de Abraham en las promesas que Dios le hizo. Ok, gracias Liliana. ¿Quién más? ¿Alguien levantó la mano? Yo no puedo ver quién levanta la mano. Sí, ¿alguien levantó? ¿No? Espérame a ver. Bueno, entonces voy a cambiar para ver quién levantó la mano. Ah, listo. Hermano, hágale. Juan Manuel. Bueno, no. Entonces, bueno. Listo. Entonces, tal como tú lo dijiste, Liliana, y Qué tal como pena. tú lo dijiste. Ah, listo. Estaba hablando con el micrófono apagado. Ah, Cosas listo, que está me bien. pasaron en estas plataformas. Sí. Bueno, una de las cosas que tenemos que ver es que el texto no dice. Entonces, lo primero que Ajá. podemos decir, entonces, cualquier cosa que digamos va a ser como una suposición, pero lo que podemos ver como la suposición más fundada sería que es la confianza de que Dios ya le había prometido a él una tierra, le había Ujú. prometido eso. Entonces, no importando, pues no importaba mucho qué decisión fuera a tomar Lot, sino el hecho de que Dios ya había dado una promesa y él es fiel a sus promesas. Perfecto. Listo. Entonces, tal como lo dijo Liliana, exacto. Aquí se observa que Abraham tiene un corazón en el que está confiando en lo que Dios dijo. Que también existe la posibilidad, lo que dijo Frank, por supuesto que existe. Porque, es decir, Lot no era un cualquiera para Abraham. Muy posiblemente, el texto no lo dice, pero es posible, que Lot haya sido tomado o prohijado por parte de Abraham. Porque recordemos que la Biblia sí nos menciona que Harán murió antes que Taré. Y Harán era el papá de Lot. Entonces Lot pues quedó huérfano de padre y es probable, claro, es simplemente una suposición, que Abraham haya demostrado ese afecto tomándolo como hijo adoptivo. Entonces, ahora, si esa es la razón, pueden ser todas las razones, aquí no son mutuamente excluyentes, todas están, digamos, válidas y en consonancia con el texto. Si esa es la razón, aquí también se está observando que Abraham le da a escoger a Lot como una forma en la que se muestra la dependencia a Dios. Abraham no se preocupó por escoger la mejor tierra. Fíjense que en el versículo 10, Lot escogió, fue en función, dice, vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Ah, ok, entonces él escogió, fue en función de qué tan fértil era la tierra. Ese era el punto. Entonces, como Lot vio que esa tierra era muy fértil, bueno, pues escojámosla. Y esa tierra, lo interesante es que va en la dirección de Zoar antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Bueno, este detalle lo vamos a estudiar un poquito más, pero en la próxima clase. El juicio por parte de Dios de Sodoma y Gomorra. Entonces, Lot se basa en escoger en la conveniencia, digamos, para escoger en la conveniencia, en últimas económica, en la conveniencia de poder obtener los alimentos y posiblemente comerciar con ellos. Eso no lo dice la palabra, pero pues sí podemos entender que Lot tenía todo eso en mente. Mientras que Abraham le da la opción de escoger, mostrando que ya él había sido ejercitado en la fe, porque él ya había vivido una escasez tenaz, de tal manera que tuvo que descender a Egipto. Si bien no sabemos los detalles específicos, sí podemos entender que Abraham fue madurado por parte de Dios en esa fe. ¿Listo? Génesis 13, 14, 15 y 17. Entonces voy a pedirle a Frank. Frank, ¿estás ahí? Bueno. Entonces, bueno, tú ya leíste de Liliana, entonces, Ketty, ¿estás ahí? Ay, qué pena, es que estaba leyendo con el micrófono apagado. Ah, sí, tranquila, tranquila, no te preocupes. Entonces, mira, hagamos una cosa. Pasó lo mismo ahorita de Juan Manuel. Entonces, mira, lee si quieres el versículo 14 y entonces Ketty que lea el versículo 15 y 17. ¿Listo? Ah, listo, bien. Dale. Entonces dice el 14.
Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Listo, gracias, Frank. Dale, Ketty. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ujú. ¿Y el 16? Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Listo. Gracias, Ketty. ¿Qué hizo Dios? En primer lugar, le habló después de que Lot se apartó. Eso es algo que Dios hizo con Abraham. Ok. Ahora, ¿qué fue lo que Dios le ordenó a Abraham? Pues parece muy obvio, ¿no? O sea, alza tus ojos, o sea, que se fijara de forma detenida en ese lugar, o sea, mirara para todos lados. Y dice también, versículo 17, levántate y ve por la tierra a lo largo de ella de su ancho, o sea, lo mandó a caminar. Yo una vez hice esta pregunta y una persona me dijo, Dios lo mandó a caminar por salud. Y pues bueno, o sea, sí, caminar es saludable, pero pues digamos, esa es una razón más que secundaria. ¿Cuál es la razón primaria por la cual Dios lo manda a caminar? ¿O qué podemos percibir en cuanto al propósito de Dios para mandarlo a caminar por toda su tierra? No sé si alguien quiere participar y si no, pues podemos continuar. No hay inconveniente. De pronto para conocerla, Puede ser, sí. Es una buena posibilidad. Claro, hay que conocer la tierra que Dios le prometió a él que su descendencia iba a heredar. Sí, está bien. Para conocerla. Ujú. Y en ese proceso de conocer cuál es la tierra, esa fe de Abraham va a ser continuamente madurada. Yo lo digo así, madurada como si fuera una fruta, pero pues sí. Va a ser madurada en el sentido de que Abraham debe tener presente que esos lugares que está reconociendo son lugares que Dios le va a dar a su descendencia. Eso implicaba un acto de fe, por supuesto, porque sabemos que en ese entonces ya la Biblia nos describe que esa tierra estaba habitada por el fereceo y el cananeo. Ya habían habitantes allí. Eso no era tierra inhóspita. Es importante recalcar eso. ¿Listo? Entonces vamos a Génesis 14. Aquí pues no lo vamos a leer porque es un capítulo entero. Les invito a que lo hagan. En Génesis 14 se nos menciona una guerra, o bueno, una campaña militar. Y pareciera que Génesis 14 va en contravía de ese conducto regular de la narrativa. Pareciera que rompe esa narrativa. Porque, a ver, dice así, versículo 1, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, y uno dice, ¿quién es este tipo? Amrafel, rey de Sinar. Después sigue con nombres pues raros para nosotros. Arioc, el supernombre, Kedorlaomer. Después viene otro nombre, Tidal. ¿Qué fue lo que hice aquí? Lo que hice fue colocar los nombres y entre paréntesis las ciudades que ellos reinaban. Entonces, Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim. Ellos hicieron guerra contra, aquí aparece, Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, Semeber, rey de Seboim, y el último rey, no se nos proporciona el nombre, solamente se nos da el hecho de que ese rey, cuyo nombre no se nos da, era el rey de Zoar. ¿Listo? Tengamos en mente estos nombres que están aquí, Sodoma, Gomorra, pero también Adma, Seboim y Zoar. Esos nombres los vamos a tener en mente, porque el juicio de Dios no solamente se manifestó en Sodoma y Gomorra. El juicio de Dios estaba en primera instancia dirigido a estas 5 ciudades. Y eso lo vamos a demostrar con un texto que está en el Pentateuco. Pero eso lo dejamos para la otra clase. ¿Listo? Entonces, esta espada que está aquí, sacada de un videojuego, así lo pongo como medio didáctico. Lo que está representando es una guerra que hubo entre esta confederación de 4 reyes versus estos 5 reyes. ¿Qué es lo que nos dice la escritura? Resulta que estos 5 reyes sirvieron a este señor llamado Kedorlaomer 12 años, pero en el año 13 entraron en insurrección. Mejor dicho, nos vamos a rebelar, estamos mamados de estar sirviendo a Kedorlaomer. Ok, recuerden siempre, ¿y eso qué con la narrativa bíblica? ¿Y eso qué con el sentido cristológico? ¿Para qué está revelado el hecho de que esta guerra aquí esté, bueno, sí,
¿Qué pretende el autor con hablarnos acerca de esta guerra? Bueno, entonces tenemos que seguir un poquito al respecto. Resulta que en esta rebelión que tuvieron estos 5 reyes, ellos entraron en guerra contra estos 4 reyes, pero perdieron. Estos 4 reyes, al parecer, eran unos reyes que podían emprender unas campañas militares increíbles, muy exitosas, y pues debían tener unos ejércitos bastante experimentados. Porque dice ahí que ellos, dice, derrotaron a los refaitas en Astarot Karnaim, a los susitas, y también dice a los semitas y a los oreos, o sea, un montón de pueblos los lograron derrotar, estos 4. Y además logran derrotar a todos estos reyes, bueno, pues eran tremendos ejércitos, ¿no? ¿Listo? Eso lo tenemos en mente. Y estos 5, al rebelarse contra los 4, perdieron. Ok. ¿Qué fue lo que ocurrió antes de pasar con Abraham y el resto? Resulta que al perder, la gente que estaba, digamos, los habitantes de estas ciudades, fueron tomados como prisioneros de guerra por parte de Kedorlaomer y su combo. Ellos fueron tomados así como prisioneros. Listo. El tema es que la Biblia sí nos dice que Lot, sobrino de Abraham, ya estaba viviendo en Sodoma. Entonces, ¿qué hizo él? Él escogió el mejor lugar. Ah, no, yo me voy para allá. Pero poco a poco él se fue acercando a Sodoma. Y Sodoma, dado que estaba en una tierra fértil, es muy probable que haya sido una ciudad próspera desde un punto de vista económico. Entonces, bueno, la economía, digamos, la prosperidad económica no tiene necesariamente que ir de acuerdo con el corazón de las personas en cuanto al propósito de Dios, porque en este caso sí se nos menciona que Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Y pues la Biblia nos dice que es por la inmoralidad que ellos estaban viviendo. El punto es que Lot fue tomado como prisionero de guerra. Cuando Abraham se enteró de eso, él armó a 318 criados y se fue con sus aliados Aner, Escol y Mamre. Entonces se fueron, ahí unos cuantos. Pero a ver, nosotros vamos a comparar la capacidad, digamos, de defensa de Abraham con 318 criados y unos cuantos aliados versus 4 ejércitos que han sido muy exitosos desde un punto de vista militar. Uno que esperaría naturalmente, pues que estos 4 ejércitos van a masacrar a Abraham, a los 318 criados y a sus aliados. Eso es lo que uno espera desde un punto de vista natural. Pues lo que nos cuenta la Escritura es que Dios a Abraham y a su combo les dio la victoria sobre estos 4 reyes. Entonces es el ejemplo que a mí siempre me gusta citar. Supongamos que en una noche llega el ejército de Haití y ataca el ejército de Estados Unidos y los vencen. Uno queda como, aquí pasó algo raro. Porque desde un punto de vista natural no hay forma en la que un ejército menos experimentado, con menos trayectoria y menos numeroso, puedan derrotar a estos 4 ejércitos. Es decir, aquí lo que hizo fue manifestarse ese poder soberano de Dios para darles la victoria. Entonces resulta que después de que Dios les dio la victoria, Génesis capítulo 14 también nos menciona un encuentro bastante interesante entre un personaje llamado Melquisedec, del cual no vamos a estudiar nada para no desviarnos del tema. Si ustedes quieren estudiar más acerca del tema, pueden remitirse al libro de Hebreos. Entonces, Melquisedec era rey de la ciudad de Salem y también se nos menciona sacerdote del Dios Altísimo. Vamos a ver quiénes son los sacerdotes, pero bueno, por ahora no lo vamos a hacer con Melquisedec. Entonces, se encontraron Abraham, que es este que está aquí, Melquisedec y Vera. ¿Vera quién era? El rey de Sodoma. El rey de Sodoma fue testigo de esta conversación que hubo entre Melquisedec y Abraham. Entonces, Melquisedec, ¿qué es lo que dice? Pues que básicamente fue Dios quien les dio la victoria. Eso es lo que expresa. Entonces, Dios les dio la victoria de tal manera que quienes pueden gozar nuevamente de libertad, pues Lot y su familia, pero no nos olvidemos, también los otros prisioneros de guerra, de las ciudades de Sodoma, Gomorra y de las otras ciudades. ¿Qué podemos ver desde Génesis capítulo 14 sin entrar en el tema de Melquisedec, que es un tema supremamente interesante? Pero pues, como es un tema muy interesante, ya nos estaríamos desviando. ¿Qué podemos ver en Génesis capítulo 14? La soberanía de Dios en proporcionarle a Abraham esa capacidad de poderlos vencer a ellos y de darle libertad, no solo a Lot, sino a todas las personas habitantes de esas ciudades. Podemos ver
que Dios sí tuvo compasión con los habitantes de Sodoma. Sí la tuvo. Porque Dios pudo haber hecho que simplemente Lot hubiese sido liberado y el resto de personas permaneciesen cautivas. Es interesante ver que sí, Dios trajo un juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero el texto bíblico también nos muestra de esa compasión que Dios mostró de forma generalizada con estos prisioneros de guerra. Y esto que con el contexto cristológico, el contexto cristológico lo podemos ver, es en esa reunión que tuvo Abraham con Melquisedec, porque Melquisedec sacó dos elementos fundamentales que son pan y vino, y esos van a aparecer por allá en el Nuevo Testamento. ¿Por qué lo digo? Por aquellas personas que afirman que los elementos de pan y vino solamente aparecen en el Nuevo Testamento. Aquí en el Antiguo Testamento, es más, en el primer libro ya estamos viendo esos elementos. ¿Listo? Bueno, entonces, tengamos eso en mente. Dios le dio a Abraham tremenda victoria. Ahora, Génesis 15, versículos 1 al 3. ¿Quién quiere leerlo? ¿Alguien se ofrece? Sí, yo, Nidia. Dale, Nidia. Hola, Nidia. Hola, yo llegué hace rato. Ah, bueno, listo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudero y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira, que me has dado prole, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Gracias, Lidia. Okay. Bueno, ¿por qué le dice Dios estas palabras a Abraham? Pues ahí dice, no temas, Abraham. O sea, Dios sabía que Abraham estaba muerto del susto. Había algo que le estaba preocupando mucho a Abraham. Según lo que nos dice el texto, ¿qué era el asunto de su preocupación? ¿Qué era lo que lo tenía de verdad mal? Lo tenía mal. Para que Dios le diga no temas es que de verdad estaba temiendo bastante. ¿Qué era lo que tanto le atormentaba, por decirlo así? Que no tenía heredero, que sus generaciones, es decir, su nombre terminaría con él, tal vez, que, o sea, él muriendo muere su historia. Y de hecho, muriendo moriría la promesa, ¿no? Ese es el punto. Ya Dios había prometido que de Abraham iba a venir una gran nación. ¿Y Abraham qué pasó? Pues ya vimos que él salió de 75 años de Harán. Pues no salió jovencito, ¿no? Y después de haber salido de Harán, hubo una serie de acontecimientos que anteceden a esto. O sea que ya Abraham tenía más añitos. Ya tenía más años. No sabemos exactamente cuántos, pero ya tenía más de 75. Ya tenía más de 75. Entonces, él veía que pasaba y pasaba el tiempo. Señor, tú me diste una promesa en Ur. Y resulta que en el contexto cultural de estos tiempos, si alguien moría sin heredero, quien iba a heredar era su principal sirviente. En este caso sería el mayordomo, llamado Eliezer. Cuando dice aquí Damaseno, se refiere al gentilicio. ¿De dónde era Eliezer oriundo? Y era Eliezer oriundo de Damasco, que hoy en día pues, es la capital de Siria, ¿no? Entonces, es probable por la posición geográfica, que Eliezer haya llegado a ser sirviente de Abraham desde Harán. Pero pues es simplemente una especulación. El punto es este. A Abraham le estaba preocupando que este sirviente principal fuera el heredero de las cosas que él tenía, porque no tenía hijo. Y recordemos, en el modelo de Dios no está contemplado que Abraham vaya a tener el cumplimiento de esa promesa con una mujer que no sea su esposa. El cumplimiento de la promesa es con una mujer que tiene que ser su esposa, porque Dios no se va a ir a contradecir a sí mismo. El modelo de Dios se mantiene. ¿Listo? Entonces, Abraham le tiene preocupado todo este tipo de cosas. Lo que más le preocupaba era el hecho de que, mira que no me has dado prole, hijo, descendiente. Y pues la cosa es que, ¿quién me va a heredar? Pues alguien que no es un hijo mío. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es lo que Dios le responde. Génesis 15, 4 al 6. ¿Quién quiere leer? ¿Quién se ofrece?
Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bueno, listo. Gracias, Ketty. Ok, viene a él palabra de Dios después de que ya Dios le había dicho ciertas cosas. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Fíjense que la respuesta de Dios no es una negación al miedo de Abraham. Es decir, la forma en la que Dios le está mostrando cómo se debe vencer ese miedo no es afirmándole a Dios, no, tranquilo, no va a ser Eliezer el que te va a heredar, tú no te preocupes. No corresponde a la negación. Cuando Dios a nosotros nos reitera una promesa, y estoy hablando ya desde un punto de vista personal, y pues quiero reiterar también algo, cuando nosotros hablamos de promesas que se aplican a nosotros como creyentes, deben ser promesas interpretadas correctamente en su contexto, porque las promesas que vimos en Génesis capítulo 12 del 1 al 3 son solo para Abraham, no son para nosotros. Entonces, esas promesas que Dios ha hecho a la iglesia son promesas tales que están centradas en sí mismo, no en la negación de aquellas cosas que nosotros podemos pensar que podrían ocurrir. En este caso, la respuesta por parte de Dios al temor de Abraham fue en función de Dios mismo. No te heredará este, pero antes de eso que le había dicho Dios, yo soy tu escudo. Empieza así, yo soy tu escudo, haciendo referencia a sí mismo. Qué interesante, ¿no? Entonces ahora vamos aquí, versículo 4. No te heredará este. Ahora sí, sino que un hijo suyo será el que te heredará. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que para condensar la idea. Aquí se aparece la negación de aquel temor de Abraham. Entonces, digamos, no quiero hacer referencia al hecho de que al principio Dios hubiera hecho la negación del temor de Abraham, sino que la negación al temor de Abraham aparece después de que Dios hace referencia a sí mismo. Ese era el punto al que yo quería ir, ¿sí? Porque aquí sí está diciendo no te heredará esto. Ahora, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. No sé si ustedes han tenido la experiencia de ver un cielo muy despejado en una noche. No sé si ustedes han tenido esa experiencia. Yo la he tenido en pocas ocasiones. Hay personas que la han tenido en ocasiones muchísimo más numerosas. Cuando el cielo está realmente, pero realmente despejado, hacer el conteo de estrellas es extremadamente difícil. Incluso si alguien ha sido aficionado a la astronomía, puede darse cuenta que al tratar de localizar lo que llaman las constelaciones o esas figuras imaginarias en el cielo a partir de las estrellas, es algo muy difícil en un cielo muy estrellado. Pero en un cielo muy estrellado uno cuenta una estrella y después uno se fija en otra y después se fija en otra y uno dice, bueno, las voy a contar. Pero cuando uno empieza a contarlas, uno pierde la cuenta. O sea, el tema es que ya uno se pierde. El punto es que, frente a este ejemplo, que es bastante interesante, si ustedes tienen algún día la posibilidad de hacer ese ejercicio, es el mismo ejemplo que Dios le trajo a Abraham. Dice, así será tu descendencia. O sea, es una descendencia de carácter incontable. ¿Por qué va a ser de carácter incontable? Porque esa descendencia no solamente comprende a aquellos descendientes que son desde un punto de vista físico. Pero bueno, ese es un tema que lo vamos a dejar para otra clase. ¿Listo? Queremos centrarnos en el versículo 6. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué relación tiene lo que Dios le dice a Abraham versus el temor que Dios ya sabía que tiene Abraham? Que en primera instancia Dios centra la respuesta de ese temor es en función de sí mismo. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces empieza haciendo referencia. Ya después de que Abraham le comenta, bueno, pues sí, que Eliezer y que esto y que el otro, entonces ya Dios le hace la reiteración de la promesa que él le había hecho. Bueno, sí, estoy hablando como de forma muy redundante. El punto es, ¿qué relación tiene lo uno con lo otro? Pues tiene toda la relación, porque lo que Dios está diciendo es una respuesta directa a aquello que tenía que hacer Abraham, que era poner su confianza en las promesas de Dios. Ahora, pongámoslo en nuestro caso. ¿En cuántas ocasiones no hemos puesto en duda o no hemos confiado en aquellas promesas de Dios?
Sería interesante, ¿no? Como plantearnos esa pregunta. Ah, no, sí, Abraham, ¿tú cómo no ibas a creer? Pongámonos en los zapatos de Abraham. Tampoco era fácil. Abraham era una persona ya mayor, era una persona que sí había visto la mano de Dios, pero que llevaba décadas esperando el cumplimiento de una promesa que pues el único que veía era que se le aumentaba el número de arrugas en su cara y ya. Es decir, no era fácil. No era fácil. ¿Qué significa el versículo 6? Entonces, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, quiero preguntar, ¿alguien tiene otra versión disponible a la mano para que la lea? Diferente a la Reina Valera. Dice Dale, Nidia. 6. Y él confió en Dios y él se lo tomó en cuenta como un acto de rectitud. Uf, excelente. ¿Y cuál es la versión? Es la Torá. Ah, interesante. ¿Por qué razón? Porque cuando vamos a los términos, digamos, a la definición desde el hebreo, esa palabra que fue traducida como creyó, esa palabra que aquí aparece como contado y justicia, es tal como tú lo leíste. Resulta que creyó procede de la palabra hebrea amán, perdón. Amán significa confiar, tal como tú lo leíste en la versión. La segunda, cuando dice y le fue contado, ese contar no hace referencia a contar numéricamente. Hace referencia, desde el término hebreo es hashab, que significa considerar o apreciar. Ser considerado. ¿Listo? Entonces lo vamos a poner así. Y Abraham creyó a Jehová, o sea, y Abraham confió en las promesas que Dios le había hecho. Esas promesas en últimas, ¿a quién están apuntando? Al Mesías. Todas estas promesas son de carácter mesiánico, porque Abraham, es que no es por Abraham, es por el propósito de Dios. Eso es algo que no debemos perder de vista. No se trata, el centro de estos pasajes no es Abraham, el centro de estos pasajes es Dios y cómo Dios está obrando con Abraham. Entonces, Abraham puso su confianza en Dios, la depositó, listo. Y él fue atribuido, o fue declarado, o fue considerado justo, le fue contado por justicia. ¿Listo? Y cuando ahí dice justicia, hace referencia en el término hebreo a la rectitud. ¿Listo? Entonces, para ello podemos hacer un paralelo con Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 3, dice así: ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, sabemos que el libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo. Entonces, pues así fue como lo llamé, el autor de Romanos. ¿Qué deducimos que el autor de Romanos tiene como tema central en estos 3 versículos? ¿Cuál es el tema central? Si alguien se acerca y les dice, bueno, les leo esto, díganme cuál es el tema central en estos 3 versículos. ¿Ustedes qué dirían? Bueno, sí. Si alguien desea participar. Bueno. ¿La gracia? La gracia, ok, interesante. Interesante eso que tú dices, Frank. Esto tiene una relación directa con la gracia, por supuesto. ¿Sí? Sin la gracia esto no tiene sentido. Bien. ¿Alguien más? Pues podría ser de cómo se consigue la justicia. Bien. Yo lo llamé así, justificación mediante la fe. Exactamente, como ustedes lo dijeron. Porque esto tiene relación directa con la gracia. Incluso esa palabra que mencionó Frank aparece en el siguiente versículo aquí de Romanos 4. Entonces, como dijo Juan Manuel, ¿cómo se consigue esa justicia? ¿Listo? Justificación mediante la fe. Aquí no se menciona fe. Pero entonces, por eso, pues les invito a que miren el contexto de Romanos 4. Y ese es el tema que ocupa al apóstol Pablo en este capítulo. ¿Alguien levantó la mano? Yo tengo Sí. una pregunta ahí. Dale, Frank. En el caso, o sea, Abraham fue justificado, ¿cierto? Por fe.
Ujú. Listo. ¿El acto que generó la fe fue que le creyó a Dios que iba a tener un hijo? ¿Eso fue lo que lo declaró justo? ¿O fue que, pienso yo que en el mismo caso de Noé, de alguna manera o de alguna forma o por algún medio, Dios le reveló a Abraham que iba a venir el Mesías y Abraham tuvo fe en el Mesías y por eso fue declarado justo? Esa es Excelente, como la chéverísimo, pregunta Frank. puntual. Bien, resulta que Abraham sí tenía una información, aunque la Biblia no nos lo diga explícitamente, sí tenía una información del Mesías. ¿Y cómo podemos saberlo? En el hecho de que él hizo un altar. Y el altar tiene la implicación del sacrificio. Y cuando el sacrificio se menciona en la escritura, en ese contexto, da a entenderse que es el sacrificio de una persona que tiene claro la promesa de Dios de la venida del Mesías. Pero entonces, con relación a tu pregunta, ya vamos con los siguientes versículos para saber cuál es la fe de la cual se está hablando. Porque, a ver, él fue justificado por la fe simplemente por el hecho de que le creyó a Dios que va a tener un hijo, o fue más allá esa fe. Y esa fe fue más allá en cuanto a apuntar al Mesías. Esa pregunta está chéverísima, chéverísima. ¿De qué forma no se tiene la justificación ante Dios? Bueno, por las obras. Aquí obras puede también entenderse en otros contextos como una obediencia que garantice que la persona es justificada. No estoy diciendo aquí que la obediencia no es importante, pero la obediencia siempre se muestra en las Escrituras como una consecuencia de esa obra que Dios realiza en la persona que es justificada, no como la causa por la cual la persona es justificada. Esas son las dos cosas diferentes. Entonces aquí no entramos en contradicción con lo que dice Santiago, que la fe sin obras es muerta. Por supuesto, la fe sin obras es muerta, pero el punto es que las obras corresponden a un resultado, más no la causa de esa justificación. ¿Listo? Ahora vamos con la pregunta que hizo Frank. Muy chévere. Dice versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ok. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que está usando el apóstol Pablo para ilustrar el concepto de la gracia y el concepto de la justicia, de la justificación? Versículo 4. Está poniéndose el ejemplo de un asalariado. Entonces, una persona asalariada es tal que por su trabajo se le da un estipendio, se le da un salario debido a su trabajo. Por lo tanto, el salario cuenta es como un mérito, como consecuencia de esas obras. Sin embargo, lo que está aquí poniendo el apóstol Pablo es como una especie de contraposición, como diciendo, miren, eso es lo que pasa con un asalariado, pero eso no fue lo que ocurrió con Abraham. Piensen ustedes en un asalariado. Bueno, eso fue lo que no pasó con Abraham. Es la antítesis de lo que pasó con Abraham. Así que Abraham no tuvo lo que tuvo por mérito propio. Ese es el punto al que quiere ir el apóstol Pablo. Fíjense que ahí dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Y cuando ahí dice gracia, la palabra en griego es charis, que en ese contexto puede ser traducido como bondad inmerecida. Qué interesante, ustedes pueden ir a Logos, cada Logos, y van a ver que ese término charis, gracia, en hebreo es K-J-E-N, gen, que significa favor de Dios. Es un favor o una bondad inmerecida por parte de Dios, de tal manera que la persona que tiene esa gracia recibe las bendiciones que son consecuencia de esa gracia, pero de manera inmerecida. Siempre es importante mostrar eso. ¿Listo? Ahora vamos al versículo 5 con la pregunta de Frank, que aquí también está referenciada. Cuando se habla de fe, ¿qué tipo de fe es a la que el texto se refiere? O sea, ¿nos está hablando de la fe en creer que va a ser papá o de la fe de la venida del Mesías? Dice el versículo 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío,
su fe les contaba por justicia. ¿Qué fue con Abraham? ¿Qué fue lo que pasó con Abraham por allá en Génesis capítulo 15? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué dice aquí Romanos 4:5? Pues aquel que cree en el que justifica al impío, su fe les contaba por justicia. O sea que Abraham puso su fe no solamente en la promesa de Dios en que iba a ser papá, sino en la venida del Mesías. Ahora, esa fe en que él va a ser papá no está por allá parte de la fe en la venida del Mesías. ¿Por qué razón? Porque Dios le había dicho a Abraham que iba a ser de él una gran nación. Entonces, poner su fe en que va a ser papá es poner su confianza en el hecho de que él va a ser de él una gran nación. Poner su fe en el hecho de que va a ser una gran nación implica poner su fe en la venida del Mesías. Entonces, es una fe que involucra directamente al Cristo. Esa es la parte fundamental. Y muy chévere tu pregunta, Frank, porque aquí lo que se nos está reiterando es que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la justificación o la atribución por parte de Dios como que alguien es justo, es mediante la fe. No es mediante las obras. A eso, pues nosotros le llamamos gracia porque es un favor o una bondad inmerecida por parte de Dios. Entonces, siempre tengamos eso en mente. Jamás la justificación ha sido por obediencia. La obediencia es una consecuencia de la justificación, no la causa. ¿Alguien levantó la mano? Qué pena, yo otra vez. Es que Sí, me dale, surge, Frank. digamos, como una pregunta. Uh-huh. Digamos que cuando uno lee Génesis, o no sé cómo es el proceso, uno lee Génesis y creo que vemos como un zoom, digamos, en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Uh-huh. Pero entonces mi pregunta es, aparte, digamos, del Génesis, Pablo en este caso se pudo apoyar en otros documentos. Me refiero porque digamos que el Génesis como no deja, no explica muchas cosas o de pronto no puede dar a sobreentender muchas cosas o que no se dicen totalmente. Pero pues acá Pablo ya nos dice unas cosas que son más como si él conociera otros detalles que no se expresan, digamos, en el Génesis. Entonces mi pregunta es, ¿hay, digamos, documentos o cosas adicionales que complementen, digamos, el Génesis? Que sean, digamos, legalmente, podría decirlo así, eh, eh, como viables o algo así. O sea, tú dices, es en cuanto a otros pasajes bíblicos a los que también, bueno, No, o sí, digamos yo veo acá y lo he visto, digamos, en la dinámica que hemos utilizado, y es que, digamos que el Génesis nos deja como las cosas, no nos profundiza mucho y en cambio, digamos, en el Nuevo Testamento, Pablo uh-huh. pues, nos abre como muchísimo más la vista. Entonces, como que eso me daría o me pone como a pensar, ¿será que hay otros documentos de los cuales pudo Pablo hacerse, digamos, para poder tener esa percepción? O, bueno, la otra fue totalmente una revelación del Espíritu Santo que él tuvo basado en la historia del Génesis, o bueno, sí, de la realidad del Génesis. Bueno, entonces, digamos, para responder a tu pregunta, sí, esto es, según la Biblia misma, este texto de Romanos es revelado por el Espíritu Santo de tal manera que él condujo a Pablo a escribir esto. Ello tampoco excluye que Pablo también haya podido apelar a otros documentos. Entonces, el hecho de que Pablo haya sido, digamos, discipulado o educado por Gamaliel, que era uno de los rabinos, mejor dicho, duros de la época, sí implica que Pablo pudo haber tenido, bueno, no pudo haber tenido, tuvo acceso a muchísimos más documentos, a muchísimos más. Claro, a todo el compendio del Antiguo Testamento, pero también a escritos de carácter rabínico. Entonces, ahora, que cuáles son de forma específica esos escritos, la verdad sí desconozco, o sea, la verdad no sé. Pero hasta donde yo tengo entendido, pues aquí en Romanos 4, él está haciendo referencias directas al caso de Abraham. Más adelante sí se hace referencia a otros casos en el mismo libro de Romanos.
Entonces, bueno, pues lo que sí, digamos, puedo responderte es el hecho de que esto es inspirado por el Espíritu Santo, pero, vuelvo y digo, eso no implica que Pablo no haya podido consultar otras fuentes, porque sí, sí lo pudo haber hecho. Sí. Entonces, no sé si alguien quiera decir algo al respecto en cuanto a este texto de Romanos. Bien, alguien levantó la mano. Sí, yo, Nidia. Dale, Nidia. Es que este texto de Romanos 4, según entiendo, que puede ser que esté equivocada, Romanos 4 específicamente ahí está hablando, el contexto es la ley, o sea, viene hablándonos acerca de, le está dando como una explicación acerca de los judíos y la ley. Entonces, como se dice que, estoy pensando en que Frank está diciendo acerca de otros textos, no sé de pronto de otros textos fuera de la Biblia, pero entiendo que dentro de la Biblia tiene que estar tomando en cuenta la ley, es decir, la debe de estar tomando para decir, porque ahí está diciendo, finalmente para el judío vives por cumplir la ley. Aquí él está diciendo, y le creyó, y eso, o sea, la fe es igual a justicia para Abraham, ¿sí? Y para la familia de Abraham, o sea, para los descendientes de Abraham. Entonces, ese es un contraste entre la fe y la ley. Eso por un lado, que creería yo que de pronto Pablo está tomando otro, si bien es la misma escritura, es otro libro. Si no es Génesis, vendría a ser Levítico. Y por otro lado, hace poco estaba estudiando un poco acerca de cuando dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, aplicar al santo apartado, único, diferente, consagrado, ¿sí? Entonces, eso lo aplicaba al pueblo, ¿no? Pero cuando me dice, yo soy santo, porque Dios es santo, entonces Dios apartado, único, diferente. Entonces, me puse a verificar un poco textos de qué otros dioses habían en ese tiempo, lo que decías ahorita con respecto a Abraham. Abraham venía de un pueblo. Entonces, tratar de examinar dentro de, no de la Biblia, porque pues la Biblia los nombra, pero no dice específicamente cómo era el sacrificio, cómo era el adorar a esos dioses. Entonces me puse a investigar en otros textos acerca de la historia de él. Entonces yo me imagino que así como yo tengo acceso, y pues no sé qué tan verídicos, pero en el tiempo de Pablo tenía que haber acceso a una historicidad o una historia, pues me refiero a la historia universal que no estaba dentro de la escritura como tal. Entonces creo que eso también ayuda a entender el panorama completo de cuando se está hablando, cuando Pablo habla algo o escribe algo. En este caso en específico de Romanos 4, creería yo que otro texto que tomó fue Levítico, pues porque está haciendo el paralelo, ¿no? Eso quería decir. Sí, gracias, Nidia. Sí. Bien. Listo, entonces, volviendo al versículo 5, solamente quiero es como recalcar lo siguiente. Cuando aquí dice que su fe les contada por justicia, desde la definición de los términos griegos, encontramos la misma coincidencia en cuanto a la definición, valga la redundancia, de lo que nosotros ya habíamos tenido por allá en Génesis. Porque cuando dice contado, desde el griego es logizomai, que significa estimar o ser atribuido o considerado. Cuando dice creyó, procede la palabra pistis en griego, que es la fe o la confianza. Entonces, es interesante que a él también le fue atribuida la justicia mediante la fe, mediante la confianza. Entonces, podemos entender que él fue justificado mediante la fe. Y eso es algo que ocurrió en el Antiguo Testamento y que siempre ha ocurrido, desde que Dios dio la promesa. Entonces, volvemos a lo mismo. La obediencia es importante, pero la obediencia es el resultado, no la causa. ¿Listo? Génesis 15, versículos 13, 14 y 16. Entonces, ¿ya con esto terminamos hoy? Sí, ya con eso terminamos. Dice, bueno, no, ¿quién dice? ¿Alguien quiere leer? Yo diciendo dice. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí,
y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Listo, gracias Liliana. Ok, hay algo más que Dios le está contando en estos versículos. Fíjense que aquí dice, ten por cierto. Este inicio me parece muy curioso. Es como, mira, no dudes. Ten como un hecho el hecho de que tu descendencia va a morar en tierra ajena. Cuando está diciendo tierra ajena, se está refiriendo a una tierra distinta a la que ya Dios le había previamente indicado a Abraham que su descendencia iba a habitar, que pues es la tierra de Canaán. Entonces ya sabemos que va a ser esclava definitivamente durante 400 años, pero definitivamente no va a ser en la tierra de Canaán, porque dice en tierra ajena, ¿no? Y será esclava allí y será oprimida 4 siglos. Bueno, bastante tiempo, ¿no? Siguiente asunto. ¿Cómo se muestra Dios frente a esa futura esclavitud? Fíjense que Dios sí hace referencia a la esclavitud, pero frente a esa referencia hay una reiteración. O bueno, más que reiteración es como, sí, una contraposición, un decir, hey, frente a la situación descrita en el versículo 13, aparece un más sin tilde, en versión Reina Valera, como diciendo, pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. O sea que Dios cómo se muestra frente a esa esclavitud. ¿Cómo lo podemos ver según el versículo 14? ¿Inconforme o pues no sé, como no es su perfecta voluntad? O sea, si bien es esclavo, si se excede en esa esclavitud, ellos van a ser llamados a cuenta por lo que hacen o dejan de hacer con el pueblo de Dios, creería. O sea, Dios como juez, mostrando el hecho de que su propósito no se cumple, dejando a la descendencia de Abraham en tierra ajena, oprimida, en esclavitud. O sea, el propósito de Dios no concluye allí. Lo que está diciendo Dios es que a pesar del hecho de que va a estar allá oprimida durante 400 años, su propósito se va a cumplir sí o sí. Porque Él dijo, esa es la tierra que ellos van a habitar. Esta tierra, listo. Ok. Entonces Dios se está mostrando como juez y como salvador. Es interesante ver que esta situación que va a ocurrir con la descendencia de Abraham es una situación que va a servir de carácter tipológico para ilustrar nuestra propia situación, para ilustrar la situación de las personas que son rescatadas mediante la obra del Mesías. Entonces, tengamos esto en mente, porque esto nos va a servir como un ejemplo de tipo tipológico. Tipo tipológico, eso. Ok, siguiente pregunta. ¿Por qué Dios hará que salgan con gran riqueza? Dice, después de esto saldrán con gran riqueza. Pregunta, ¿el texto bíblico nos dice por qué Dios va a hacer eso? Pues la respuesta es no. Ahí simplemente Dios dice que lo va a hacer. Pero sí podemos de antemano, como se dice a priori, de antemano, decir que este salir con gran riqueza no hace referencia a que Dios los va a prosperar por prosperarlos, sino eso tiene un sentido en cuanto a la constitución de esa gran nación. Eso tiene un sentido. ¿Cuál es ese sentido? Pues ya tenemos que explorar textos más adelante, pero por el momento, recordemos que todo este propósito que Dios está mostrando es de carácter mesiánico, porque en últimas, el depositario de estas promesas que Dios le hizo a Abraham, según Gálatas 3:16, van dirigidas a Cristo. Así que Abraham es un medio a través del cual se va a manifestar esa bendición, pero realmente el que causa esta bendición no va a ser Abraham. Dice, serán benditas en ti, pero no por ti. El que va a originar esa bendición no va a ser Abraham. Quien las va a originar va a ser Dios mismo en la obra del Mesías. Entonces, este salir con gran riqueza no está haciendo referencia a una prosperidad per se, no es algo a que se quede, ay, no fueron prósperos porque sí, porque pues tenían que ser prósperos porque pues era el pueblo de Dios.
¿Y cuál es el propósito ahí? Recordemos que la grandeza ante los ojos de Dios, aquí en el versículo 12, él dice, haré de ti una gran nación. Esa grandeza está enfocada en un sentido mesiánico, cristológico. Por lo tanto, nosotros no vamos a esperar a que la grandeza sea económica, sea política, militar, científica o lo que sea. Va a ser una grandeza de carácter teológico. Bueno, entonces, ahora sí. ¿Qué pueblos también serán juzgados? Versículo 16. En la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ok, entonces también se nos menciona que hay un pueblo que es el pueblo amorreo. Según otros pasajes, no es solamente este pueblo, sino todos los pueblos que habitaban la tierra de Canaán. Entonces, Dios está estableciendo el hecho de que en el versículo 14 va a juzgar a la nación que va a oprimir a la descendencia de Abraham. Y además, como juez, va a determinar que este pueblo amorreo pues tenga que salir de esa tierra, para que en esa tierra esa nación especial pueda habitar. Pero entonces es importante recalcarlo, que lo especial de la nación no está en la nación en sí misma, tampoco está en Abraham. Dios escogió a Abraham con un propósito específico que era ser el precursor de esa nación en la que iba a nacer el Mesías. Entonces, cuando nosotros estudiamos el caso de Abraham, el hecho de que se haya ganado semejante lotería, porque es que no estamos hablando de algo simple. A ver, bendeciré al que te bendiga, no, pues qué rico. Y maldeciré al que, no, pues delicioso, maldeciré al que te maldiga. Pero ese no es el punto. No es quedarnos mirando que, ay, no, pues Abraham, o sea, qué gran persona. No. El grande es el Mesías. Y es en él en quien debemos nosotros poner nuestros ojos. Por quien Abraham fue justificado, según Romanos capítulo 4. Porque él puso su fe, en últimas fue en el Mesías. Obviamente también puso su fe en el hecho de que Dios le iba a dar prole. Pero fíjense algo muy interesante. Aunque él creyó en la promesa de Dios, más adelante, y eso lo vamos a ver dentro de 8 días, se menciona que Abraham va a tener un hijo con Agar. Entonces uno me pregunta, ¿al fin qué? ¿Estaba creyendo o no estaba creyendo? Porque si pone su fe en la promesa de Dios, del hecho de que va a levantar una gran nación y el hecho de que va a tener un hijo con su esposa, porque Dios no se va a contradecir a sí mismo, entonces ¿por qué se pone a tener un hijo con Agar? Esa es una pregunta bastante interesante. Entonces, ¿creyó o no creyó? Porque por allá también en Hebreos capítulo 11, aquí lo voy a leer. Ese sí no lo tengo aquí citado. Y ojalá que no le pase nada al computador. Porque, bueno. Vamos a Hebreos 11. En Hebreos 11 también se nos menciona algo acerca de Sarai. Bueno, dice 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Cómo podemos entender eso de que creyó que era fiel quien lo había prometido si fue de ella la idea que él se juntara con Agar? Entonces, ¿al fin qué? ¿Sí tenía fe o no tenía fe? Esa es la pregunta que pues, podemos explorar dentro de 8 días. Entonces, bueno, terminamos un poquito más temprano. La verdad es que tenía algo de afán por el hecho de que se me fregó el computador. No sé qué fue lo que pasó. Y yo dije, ay, de pronto no vamos a alcanzar. Pero bueno, sí, gracias a Dios alcanzamos. ¿Qué queda como tarea para dentro de 8 días? Pues el propósito es terminar el libro de Génesis. Terminar de estudiarlo. Pero vamos a estudiar una partecita muy importante en el capítulo 22, que es el sacrificio de Isaac. ¿Qué significa eso del sacrificio de Isaac? ¿Será que eso es consecuente con todo lo que hemos visto? Pues sí, es consecuente. Pero ¿por qué Dios ordena semejante, no sé, cosa tan extraña? Porque sí suena extraño. Tenemos que ser sinceros, suena muy extraño. Nos podemos poner en los zapatos de Abraham y preguntarnos, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, por favor, lean Génesis capítulo 22 y estudien ese pasaje. Ese es el que nosotros vamos a ver de carácter de preguntas, no sé, en un carácter inductivo, sí, de preguntas, dentro de 8 días. Porque el resto se va a hacer expositivo para poder terminar el libro de Génesis. De tal manera que dentro de 15 días, si Dios nos da vida, estamos empezando el libro de Éxodo. Más o menos está estimado que en unas 6 clases ya lleguemos al Nuevo Testamento. Como, a ver, nos demoramos como
8 clases en los primeros 3 capítulos de Génesis, y ahora, no, que 8 clases, como 11 clases en los primeros 3 capítulos de Génesis, y en 9 clases, entonces ya nos vamos a saltar todo el Antiguo Testamento. Pues no se trata de saltarnos, sino que la idea de este curso es hacer una presentación de la cronología, y por ello, pues, hay muchos pasajes que nosotros no vamos a poder estudiar, y como digo siempre, es por cuestión de tiempo. Entonces está programado más o menos concluir hacia la primera semana de septiembre. Eso era todo lo que quería decirles. Como siempre, muchas gracias por la participación, por estar pendiente, nada, por la asistencia. Y bueno, aquí estamos en el proceso de aprender más de la Escritura, aprender más del Señor. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. O si Muchas ya gracias, Juan David, Con todo gusto, Liliana. por tu Gracias, tiempo, Juan de David. verdad que muy Con todo valioso, porque a mí en mi caso esto me ha servido para hacer eso que nos has enseñado, como detenernos al detalle en cada cosa que el Señor nos dejó escrita para nosotros, que cada cosa tiene una razón, que nos conduce a Cristo Jesús, también aplicado a nuestras vidas, cada detalle, como que no pasar por alto o leer por leer la Biblia, sino tener ese detalle al leer. Cada cosa tiene una razón de ser, el Señor no hace nada suelto. Entonces para mí ha sido muy valioso y me hacía mucha falta poder conectarme. Bueno, Liliana, siempre bienvenida, y pues bienvenidos todos. Me alegra mucho lo que me comentas frente al hecho de cómo el Señor ha puesto en tu corazón el leer de forma mucho más detallada los textos. Y bueno, aquí estamos todos en ese aprendizaje que va a durar todo el tiempo. Entonces, con mucho gusto también, Frank, a todas las personas que asistieron, y bueno, nada, un buen fin de semana, que descansen mucho.